Hola, hola, mi querida comunidad. Bueno, es para mí un placer estar de nuevo acá compartiéndoles un nuevo video. En este caso vamos a hablar sobre mitos de la memoria o mitos sobre la neurociencia de la memoria. Y este video hace parte de una serie de videos que venimos haciendo desde el año pasado. He estado un poco demorado y no les he terminado los videos. Mi culpa. Espero este año sí terminar con esta serie de videos. Entonces ya tenemos el video de mitos de la neuropsicología, mitos de la percepción, mitos de la atención. Viene este de mitos de la memoria. Nos quedaría faltando algunos sobre mitos de las funciones ejecutivas. Tal vez haga uno sobre mitos de el lenguaje, mitos de la neuroplasticidad, también lo tengo pensado. Y bueno, vamos a ver qué más va saliendo en esta serie de mitos. Sí, esto es un poco jugar a ser policía de la neurociencia cognitiva y neurociencia comportamental. Y esto tiene que ver con un objetivo del canal y es no solamente enseñar y hacer difusión, sino también tratar de desmentir o tratar de dar información para que las personas tomen decisiones sobre el conocimiento que puede ser más acertado y no tan acertado. Desafortunadamente, cuando abordamos los temas de neurociencias, de neuropsicología, y de psicología también de los procesos psicológicos, como es la psicología de la memoria, la atención, etcétera. Nos enfrentamos con muchísima charlatanería, con muchísima información falsa, imprecisa, obsoleta. ¿Sí? Esto, pues, como toda ciencia o todo grupo de ciencias, tiene versiones que se van actualizando, que se van depurando, pero en estos campos hay una gran cantidad de personas que usando conocimientos de hace 150 años o más, siguen vendiendo terapias, haciendo educación, vendiendo cursos y en últimas estafando y haciéndole daño a millones de personas. Entonces, esta serie de videos sobre los mitos tienen no solamente un fin educativo, sino también un fin de prevenir que los estafen y que les hagan daño con conocimientos fraudulentos, imprecisos, erróneos. Sí, entonces, vamos a ponernos el uniforme de la policía de la neurociencia y vamos a comenzar con este video sobre mitos de la neurociencia de la memoria. Bueno, entonces les comparto acá la presentación y voy a comenzar a hablarles entonces un poco sobre este tema. Bueno. Recuerden, les habla el doctor Diego León. Y bueno, comencemos. Mito número uno. La memoria como un almacén o como una central de almacenamiento. Esto es una de las formas más antiguas o, bueno, no sé, por lo menos tiene más de 100 años de ver la memoria, pero es la más común. ¿Sí? Si buscamos en Wikipedia, si le preguntamos a cualquier inteligencia artificial, a ChatGPT o cualquier otra, o vamos a una enciclopedia y buscamos el significado de la memoria, lo más probable es que nos digan que es la capacidad de los seres humanos o de los seres vivos o de el cerebro, lo que sea, de almacenar, ¿sí? Y entonces aquí comienza, esta es una analogía, una metáfora que se ha denominado la metáfora espacial de la memoria y entonces se ve la memoria como un espacio, un lugar en el cual se almacenan cosas, datos, información, objetos, percepciones, pensamientos, lo que sea, ¿sí? Y esta analogía, pues es muy vieja, ¿no? O sea, está más consolidada en el último siglo, pero incluso desde los griegos clásicos, como Aristóteles, Platón, ya tenían acepciones sobre la memoria. Claro, ellos no tenían el concepto de memoria porque el concepto de memoria va a aparecer solamente en la Edad Media, cerca del siglo creo que 15, 16, algo así. Y con unos nuevos conceptos, palabras que surgen en el francés, ¿sí? Principalmente palabras asociadas al recordar.
¿Sí? Claro, los griegos cuando hablaban de memoria se referían más a conocimiento o atributos del alma para conocer, ¿sí? Para tener saberes acerca del mundo, ¿sí? Entonces, hay una relación muy estrecha y difícil de decantar entre memoria y conocimiento. No vamos a entrar en esa división etimológica o conceptual porque no tiene solución. Bueno, entonces... Y ya entonces ellos mismos hablaban de la memoria como un, eh, una tabla de cera, algo así, ¿sí? Entonces Platón se refería como una tabla de cera que estaba dentro de las personas, ¿no? Entonces las personas tenían como unos objetos de cera que se iban imprimiendo con las experiencias que teníamos y esto pues eran las formas de memoria, ¿no? Esto después va a actualizarse con el tablero en blanco que se iba escribiendo y bueno, siempre en el sentido de un espacio que se va llenando de objetos o de cosas, ¿no? Esto, claro, ya tiene mucho que ver cómo nos enfrentamos al fenómeno de la memoria. Y cada época va a llegar con diferentes tecnologías y con diferentes analogías, metáforas acerca de lo que es la memoria. Entonces, si la memoria no es almacenamiento, ¿qué es? Pues no es una cosa. La memoria podemos entenderla como un constructo hipotético. ¿Qué quiere decir esto? Es un concepto científico que utilizan, que ciertos científicos, por ejemplo, psicólogos, neuropsicólogos, neurocientíficos, se ponen de acuerdo para usarlo, ¿no? Y ese uso pues se va ajustando de acuerdo a los hallazgos, también a las teorías, a las evidencias empíricas y a las teorías, se va depurando. Entonces es un constructo hipotético, no es un objeto, no es una cosa, no es un fenómeno, no está en ningún lugar, no tenemos memorias dentro de la cabeza, ¿sí? No existe la memoria como un objeto, sino es un concepto que se refiere a lo que hacen las personas cuando principalmente pueden traer acciones que han realizado en otro momento. Bueno, entonces, pensar la memoria como un almacenamiento es una forma clásica, histórica, como se ha visto la memoria, pero no es la forma más precisa en la actualidad para abordar la memoria, ya que no hay un espacio físico en el cual se almacenen recuerdos, saberes, conocimientos, habilidades. ¿Sí? Ahora lo discutimos un poco más cuando abordemos los temas de cerebro y neurociencias, pero en la actualidad es muy difícil, ¿sí? Decir que hay un lugar físico en el cual estén las memorias. Claro, este modelo, fue popularizado en a mediados del siglo XX, principalmente con los trabajos de Atkinson y Shiffrin sobre los múltiples almacenes de la memoria. Entonces, Atkinson y Shiffrin van a proponer un modelo de tres almacenes de la memoria. Esto es historia clásica, pero muchos lo siguen usando, ¿no? Y siguen creyendo que tenemos una memoria sensorial, una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Esta teoría tiene más de 50 años. Es una teoría que ha sido ampliamente rebatida, desacreditada, cambiada, actualizada y, pero si vemos en internet en diferentes páginas web, en libros de texto de psicología, siguen presentándose la memoria como tres almacenes. Una memoria sensorial, supuestamente un lugar donde estarían almacenados las percepciones, las sensaciones, ¿sí? En unos cuantos milisegundos, mientras se unen. No sé, eso no sería memoria como tal. Una memoria a corto plazo, ¿sí? Un lugar donde estarían, no sé, es difícil, ¿no? Porque no es un lugar. La memoria a corto plazo es mejor entendida como una reactivación de los repertorios sensormotores que se están viviendo, ¿sí? Durante un momento determinado con un mismo foco atencional, ¿sí? No es un lugar donde haya información, sino es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, que tenemos nosotros, que hemos aprendido para
poder repetir repertorios sensoromotores en una actividad determinada. Y la memoria a largo plazo, estas personas la entendían como ya lo que, o sea, un estadio más avanzado, pero también un almacén más permanente, donde se estabilizaban y mantenían los recuerdos, saberes y habilidades. Bien, bueno, este era un modelo clásico y aquí están como las referencias para que muchos las piden. Entonces recuerden que con el DOI pueden llegar allá. Bien, este trabajo de Rodinger es bien interesante porque aborda esta característica de las primeras teorías de la psicología cognitiva, de la memoria como almacén, la memoria como un espacio, ¿no? Entonces, y hace una lista grande de todos los autores que han usado la memoria como un espacio, la analogía espacial de la memoria, ¿sí? Y también propone que no solamente, que esta no es la única forma como se ha visto en la ciencia la memoria. También hay otras analogías, ¿sí? Como formas de procesamiento, como hologramas, por ejemplo, los modelos holográficos de Prembrandt. Y bueno, esta es, claro, es una lectura de 1980, es un poquito viejita, pero es encantadora y buenísima para entender esto de que la memoria no es una cosa y no está dentro de nada, sino es un concepto que ha cambiado en su forma de ser comprendido. Bueno, acá se me atravesó el sello, déjeme lo quito. Un momento, en el mito 2 le ponemos una animación y ya. Bueno, entonces, el mito 2, memoria como información. Esto es una continuación del mito uno, ¿sí? Porque en la actualidad se entiende la memoria como información almacenada o como almacenar información o como la capacidad de almacenar de codificar, almacenar, recuperar información, ¿sí? Y esto va a venir a partir de también de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Con la fundamentación, la consolidación de la ciencia cognitiva, con la metáfora del ordenador, con esta tendencia a entender el ser humano, la mente humana, lo mental, como un software, como un programa de computación, como un algoritmo, ¿sí? Y el cuerpo, el cerebro como el hardware, ¿sí? Como las partes sólidas y duras que permiten ejecutar o correr esos algoritmos, ¿no? Y esa ha sido la metáfora y el modelo reinante de muchas funciones intelectuales mentales durante el siglo XX y XXI. ¿Sí? Y en la mayoría de los textos y de las aproximaciones y de la cultura pop y de las novelas y los libros y las películas, esto es como se entiende la memoria, como si fuera información que está almacenada en un disco duro. ¿Sí? Entonces, estos son diferentes búsquedas que hice rápidas en Internet y casi todas van a lo mismo, ¿no? Y es que nuestro cerebro es una máquina para almacenar información, ¿sí? Y bueno, y ahí se desprende una cantidad de mitos aberrantes como este de que la memoria es la capacidad de almacenar y el aprendizaje es la capacidad de obtener esa información almacenada. Cuando bueno, ocurre cuando se cambian, esto no es muy serio, ¿no? Entonces, igual no voy a entrar ahora a distinguir aprendizaje de memoria, dejémoslo por ahora que son dos formas de ver los mismos fenómenos o las mismas cosas que hacemos. Una postura internalista, la memoria, una postura externalista, el aprendizaje. Bueno, entonces, es muy complicado. Bueno, como ya les dije, esta noción de la memoria como como almacenamiento de información se va a fortalecer con el surgimiento de las teorías de información, principalmente las teorías de Shannon, y con el surgimiento de las máquinas algorítmicas, los primeros procesadores de datos, ¿no? Eh, y bueno, y entonces ahora pues tenemos memoria RAM, memoria, pues todas las otras formas de memorias externas que son pues dispositivos electrónicos, que tal vez no funcionan de la misma forma
cómo funciona nuestra memoria o lo que nosotros llamamos sobre la memoria humana. Sí, ahí viene la confusión. Cuando estamos hablando de de una memoria digital, de una memoria externa, de un disco duro, no, o sea, a pesar de que es una metáfora, que es el problema, lo usamos como metáfora para hablar de lo que hacemos y terminó siendo un modelo explicativo. ¿Sí? Y esto, bueno, tal vez después haré un video sobre el peligro de las metáforas. Las metáforas son muy útiles porque nos permiten tratar de entender cómo funciona algo, pero es una descripción, ¿no? O sea, yo describo cómo funciona algo a partir de usando metáforas de lo que nos rodea. Pero después confundimos ese uso metafórico con un uso explicativo y creemos que eso funciona así. Entonces, usábamos los sistemas artificiales como una metáfora para entender la memoria y terminamos pensando que nuestra memoria funcionaba como una memoria de un computador, de un disco duro, una memoria RAM, una memoria externa, bueno, lo que sea, ¿no? Y no es para nada así. Y pues de ahí vienen las confusiones de extender esto en la ciencia ficción y en la cultura pop, ¿no? Entonces esto viene de los modelos de la metáfora del ordenador y entonces la memoria se concibe como un programa o varios programas, diferentes programas, que son corridos en un hardware, que sería nuestro computador, nuestro cerebro, que también almacena esta información. Y esta información sucede en tres procesos o niveles de procesamiento, que es con la teoría de Locard, serían codificación, almacenamiento y recuperación. Y esto, pues, ese lenguaje informático computacional se va a arraigar en nuestro léxico, en nuestro discurso cotidiano y ahora lo usamos todo el tiempo, ¿no? De tal forma que ahora es casi imposible, es muy difícil hablar de memoria sin referirnos a información, sin referirnos a almacenamiento y sin referirnos a tres procesos. A la obtención del conocimiento, que sería la codificación, a guardarlo, que sería el almacenamiento, y a traerlo de nuevo, que sería la recuperación. Definitivamente, cuando esto es aplicado a la memoria humana y a cómo funcionamos nosotros, no es lo mismo cómo funcionan los algoritmos computacionales, a pesar de que se estén usando las mismas palabras para hablar de los dos fenómenos. Esto ha llevado a este tipo, o sea, cuando confundimos la metáfora con la realidad, entonces comienzan a salir este tipo de especulaciones y discursos tontos, y es buscar cuál es la capacidad de almacenamiento del cerebro. No, no tiene sentido hablar de capacidad de almacenamiento del cerebro. El cerebro no es un dispositivo que almacena información. Las sinapsis no almacenan información. Sí, las sinapsis no son información. No tenemos información. O sea, esto es algo con lo que yo he peleado en diferentes ámbitos académicos y es cuando nos referimos a información en el cerebro, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Porque definitivamente no es lo mismo a lo que se hace referencia cuando se habla de información en un libro, en un dispositivo electrónico, ¿sí? En una máquina de Turing. No, estamos hablando de cosas diferentes, ¿sí? De tal forma que el cerebro es muy difícil trasladar esta forma de entender la memoria de un dispositivo en términos de bytes, ¿sí? Unos y ceros, que en últimas es cambios en los sistemas de energía. No soy experto electrónico, pero tiene el fundamento de el uno y el cero tiene que ver con pasar, no pasar energía o algo así, electrones. Así no funciona en nuestro cerebro, ¿sí? No es un sistema digital, ¿sí? Hay una discusión grande si puedes ser concedido un sistema analógico o un sistema cuántico. Bueno, eso ya son otras discusiones. Y ahí están las teorías de Stuart Hameroff y de computación cuántica y demás. Pero definitivamente no es un computador digital ordinario como el que estoy usando para grabar este video o como el que ustedes están usando para reproducirlo. Por lo tanto, no se puede hablar de capacidad en bits. ¿Sí? Y hay un montón de trabajos que tratan de hacer unas ecuaciones súper rebuscadas y si un recuerdo, y si hacemos la equivalencia de una palabra o de una sílaba a un bit, cuántas palabras, es forzar muchísimo la teoría, el modelo, y termina siendo algo demasiado artificial y que no tiene sentido para la vida real. Bueno, entonces todo esto es más fake, ¿sí? No tenemos 656 exabytes de almacenamiento en nuestro cerebro. Eso no hay forma de medirlo ni comprobarlo.
¿sí? Hay unos modelos matemáticos, pero son esos, modelos matemáticos. Bien. Y también vienen otras, pues, distorsiones de la realidad que, pues, tienen sus licencias porque es ciencia ficción. Pero el problema es cuando confundimos la ciencia ficción con eh, ciencia real, ¿no? Entonces, nociones como que podemos ampliar la capacidad de almacenamiento del cerebro. Entonces, hay un montón de locos creyendo que podemos conectarles pendrive, memorias USB, discos duros al cerebro para aumentar su capacidad de funcionamiento y eso no funciona así. Si quieres aumentar la capacidad de funcionamiento, pues cómprate un cuaderno y escribe tus pensamientos ahí. Escribe un blog. Sí, la escritura es la forma más fácil de extender nuestra memoria. Ya, no necesitamos mayor tecnología que eso. Se puede transferir entre dispositivos, entonces, si la memoria fueran bytes abstractos, y así como yo introduzco una memoria USB o conecto mi celular y transfiero fotografías, videos de un computador, de un dispositivo a otro, de la nube bajo cargo, si fuera así, si funcionara de esta misma forma, pues por eso están estas películas tipo Matrix, ¿no? Entonces uno pensaría que es posible transferir conocimientos, saberes o habilidades transfiriendo bytes, transfiriendo información. Y esto no es así, no es posible. Hasta el momento no funciona de esa forma, ¿sí? Y no podemos tener telequinesis a través de Bluetooth o de infrarrojo, no, esto no funciona. Entonces recuerden esa película de Matrix donde Neo aprendía Kung Fu a pilotear un avión, lenguajes solamente conectándole un dispositivo, ¿sí? Y a su lóbulo occipital. Bueno, no sé, eso cómo funcionaría ahí. Bueno, eh, entonces, este tipo de aseveraciones también como que se van llevando a la vida natural, por ejemplo, como que entonces el conocimiento es almacenamiento de información y a esto se va a deformar en la educación, donde enseñar se convierte en un sistema, una institución de transferencia de información y ahora vemos pues todos estos modelos virtualizados y demás son online donde se cree que simplemente exponer a las personas información es educación y eso no es así. Y la enseñanza no es transferencia de información, el aprendizaje no es adquisición de información y la evaluación, por lo tanto, no es verificar que la información está almacenada. Esto es algo mucho más complejo, ¿sí? Bueno, vamos con nuestro mito número 3. La memoria está dentro de nosotros, es endógena, ¿sí? Y esto es una extensión de las teorías cartesianas, de este dualismo cartesiano, donde se pensaba que había un tipo de homúnculo, de persona interna, que era la que percibía, recordaba, sentía, actuaba, tomaba decisiones y pensaba, ¿no? Esa es como de nuevo, entonces, ya no es el dualismo alma-cuerpo, sino mente-cuerpo, y este dualismo pues le hace mucho daño a la ciencia y a lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Porque entonces se nos vuelve el hacer científico disciplinar, algo pseudocientífico, algo donde cualquier persona usa teorías traídas de los cabellos, como ahora vamos a ver algunas, y pues como es algo que es inmaterial, inconsciente, subconsciente, que está en un espacio más allá de lo evidente, entonces esto no hay forma de corroborarlo ni de trabajarlo, ¿no? O se trabaja de cualquier forma, ¿no? Trabajando con la mente, con los chakras, con los ángeles y con la nube, ¿no? Entonces ahora la memoria también puede estar en la nube, que sería por la subida, no sé, por los ángeles o algo así. Es todo lo que llevan este tipo de metáforas. Entonces también hay una fuerte noción a que la memoria es algo que está dentro de nosotros y que dentro de nosotros hay cosas como recuerdos, de nuevo el concepto de almacén de información, almacenados, o sea, como que puestos en alguna forma, ¿no? Y ahí están los trabajos de Gauss, no, sino con de la teoría equipotencial sobre el enagrama, lo tengo en la punta de la lengua. Ganó premio Nobel. Bueno, las teorías del enagrama que han sido constantemente replanteadas y es buscando
dónde está almacenada la información o el conocimiento o los recuerdos y pues los trabajos sobre la búsqueda del enagrama fueron bastante infructuosos. Ahora hay otras nuevas versiones de enagramas, pero es algo más abstracto y se ven es ciertos circuitos cerebrales importantes para la reactivación de memorias o para la formación de memorias, pero eso como tal no son los recuerdos, sino y no tenemos la neurona de la abuela donde esté el recuerdo de la abuela y no tenemos la memoria y no tenemos una neurona donde esté guardado el recuerdo de nuestra infancia y que si nos damos un golpe se pierde y que sí, y si lo cableamos o lo reproducimos lo volvemos a recrear. Eso no funciona así. Sí, entonces no hay memorias guardadas dentro de nosotros. Yo sé que esto puede estar sonando terrorismo raro, como así que no hay, la memoria no es información, no es almacenamiento y no está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué? Momento, ya voy a presentarles otras formas alternativas de entender la memoria que nos da muchas más herramientas de intervención y también para comprendernos a nosotros mismos. Mito número 4. La memoria es individual. ¿Cómo que no es individual? Viene con toda esta noción de la ciencia cognitiva y la neurociencia cognitiva, de entender los fenómenos psicológicos como cosas que están dentro de las personas y que son individuales y casi que solo accesibles de forma privada, ¿no? Fenómenos privados. Esto tiene bastante discusión en psicología, ¿sí? Y pues ahí viene toda la noción de que tenemos recuerdos dentro y que solamente nosotros podemos recrearlos y nadie sabe lo que yo recuerdo, que eso es un poco complejo, ¿no? Y ese tipo de mitos llevan también a vulnerabilidades. Si tú confías demasiado en este tipo de hipótesis, de teorías, de modelos, de que la memoria son recuerdos estables, estáticos, guardados, almacenados en un lugar, en un disco duro en tu cerebro, y que puedes traer cuando tú lo desees para ser usados, entonces no te vas a dar cuenta de lo frágil que es tu sistema anémico, tu recreación de la memoria, ¿sí? Porque la memoria no, o sea, porque no te des cuenta de lo vulnerable que eres para ser influenciado, reconstruyendo lo que tú crees saber o haber vivido manipulado a través del cambio en el significado, incluso en los contenidos de tus recuerdos y de tus saberes y de tus conocimientos, y cómo las otras personas también son frágiles en ser manipuladas o en sus recuerdos pueden ser cambiados, ¿no? Eh, Ahora ya les voy a ir explicando. Listo, entonces esta visión de la memoria como algo individual ha sido bastante también controvertida porque en realidad parece que la memoria eh, se forma en las relaciones sociales, ¿sí? Y bueno, no solamente es por esto, pero gran parte también de las dificultades para recordar eventos muy tempranos es que no tenemos aún una estabilidad en los grupos sociales en los cuales se crean esos recuerdos. ¿Y esto por qué se debe? Porque nosotros necesitamos sistemas de comunicación para organizar las experiencias que vivimos con nosotros. Y poder organizar esas experiencias en un formato, por ejemplo, casi como en un video, en una historia, requiere que otros nos enseñen a hacerlo a través de contarnos y de narrarnos, a través de las narrativas de sus propias experiencias y de las nuestras. Es cuando en los primeros 3, 4 años nos enseñan a narrar lo que hemos vivido, se van construyendo las bases de recrear la memoria episódica y autobiográfica, ¿sí? Como antes no teníamos ese tipo de relaciones, ni nos había, y todavía esas relaciones no nos habían transmitido esos formatos para organizar nuestras memorias, éramos incapaces de organizar nuestras experiencias de forma tal que las pudiéramos recrear o rememorar o recordar más adelante. ¿Sí? Después van a ver, también nos enseñan los mecanismos para controlar que no nos estemos inventando lo que creemos haber vivido y eso ya serán mecanismos de control que surgen más adelante. Pero hoy no les voy a hacer una clase de memoria, sino los mitos de la memoria. ¿Sí? Tal vez después haga un video sobre
el desarrollo de la memoria y cómo va surgiendo, cómo la metamemoria permite ir controlando la estabilidad de los recuerdos. Bueno, entonces, eh, co- como ya les he criticado tanto este modelo clásico de la memoria como información almacenada dentro de una persona, pues debo contarles modelos alternativos, ¿no? En la actualidad están tomando bastante fuerza los modelos primero, el modelo de la memoria constructiva. Este no es nada nuevo, este es los trabajos de Schachter sobre donde los recuerdos no son videos, historias estáticas guardadas dentro de nuestro hipocampo o en algún lugar del cerebro, sino que son reconstrucciones de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, en la vivencia cotidiana vamos generando trazas de experiencias a partir de claves lingüísticas y contextuales y después, y también sociales, sensoromotoras también, y después usando esas claves sensoromotoras, contextuales, sociales y lingüísticas, somos capaces de recrear una experiencia que creemos haber vivido, ¿sí? Claro, en la recreación, en la reconstrucción del recuerdo, se pierde, o sea, se deforma porque nunca es volver a crear el mismo video, no está guardado en ninguna parte. Entonces, siempre es un proceso dinámico, creativo, que es sensible a imprecisiones, pero es que la memoria no tiene por qué ser precisa, ¿no? Eso es otro error, eso es otro mito, creer que la memoria debe ser precisa. Sí, esto nos lo han montado en las últimas décadas y no. Y esto también es un problema para la educación porque entonces se busca la precisión a todo costo en el recuerdo y nos ponemos de mal genio si alguien no recuerda con precisión y creemos que no recordar con precisión es un problema, ¿no? O una enfermedad. Y patologizamos algo que es completamente normal y así es como funcionamos. Funcionamos con imprecisiones en los recuerdos porque reconstruimos los recuerdos a partir de lo que los otros nos dicen, de lo que creemos haber vivido, de lo que nuestro cuerpo puede actuar y sentir y de el mundo en el que hemos estado. Por eso cuando viajamos o cuando nos alejamos de un lugar, recrear esos recuerdos es tan difícil y cada vez va a ser más difícil sin esas claves contextuales y sociales, ¿no? Eso nos facilita ahora nuestras prótesis de memoria como son las redes sociales. Entonces la memoria en este sentido puede ser conceptualizada como la enacción, es decir, el actuar, ¿sí? De forma como simulando a partir de las relaciones con otros, de las acciones, o sea, ¿qué es lo que actuamos? Las acciones que ya hemos vivido o que viviremos en el futuro. Entonces, hay en ese sentido memoria prospectiva y retrospectiva, pero bueno, eso es otra discusión. En ese sentido, ha tomado cada vez más fuerza conceptos como memoria colectiva, memoria histórica, memoria cultural. Y no solamente es la memoria de los otros, o sea, de recordar a otras personas, o recordar con otras personas, o recordar la historia, sino también es que la memoria individual, episódica, autobiográfica, se construye en colectivos sociales a partir de las narrativas que otras personas nos han enseñado a usar y de las narrativas que usamos cuando narramos o contamos lo que hemos vivido. ¿Sí? Bien, y entonces los recuerdos no son individuales. Mm, difícilmente, ¿sí? Primero, pensar el yo, el individuo, es algo complejo desde las teorías actuales. El yo también es un constructo que construimos, es una ilusión que construimos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, yo sé que todos ustedes creen estar seguros de que ustedes existen como yo, como, ¿sí? En este caso Diego, como allá, Camilo, Fernando, Fernanda, Camila, la que sean, ¿sí? Pero tengan en cuenta que eso es un concepto que también ustedes han construido y que le da estabilidad a su funcionamiento cotidiano, ¿no? Y ese concepto pues se desbarata con una droga o con un golpe o con un trauma o con una experiencia difícil, ¿no? Entonces, el yo se construye a partir del otro como una instancia social, o sea, uno se habla a uno mismo, ¿sí? La autoconciencia es básicamente una conciencia social y en esa conciencia social, a partir del lenguaje, lo que hacemos es narrarnos a nosotros
mismos historias, ¿no? Contarnos historias. Entonces, cuando nosotros queremos, así sea solitos, recordar algo que hemos vivido, qué linda fue esa experiencia, esa cena, esa copa de vino, esa música, ese olor, nos contamos la historia, recreamos la experiencia, la organizamos como si se la estuviéramos contando a otros. Igual cuando funciona mejor es cuando lo contamos con otro. Por eso es tan importante reunirnos a contar historias viejas, ¿no? Y siempre terminamos contando y uno dice, no, pero esto no fue así o sí fue así, y bueno. Y esto se vuelve algo de divagación, ¿no? Cuando nos reunimos con amigos. Y bueno, entonces, ¿hasta qué punto es la memoria es individual? Difícil establecerlo. Se usan saberes y modelos construidos colectivamente y, por ejemplo, las memorias que no se narran se pierden. Igual pasa lo mismo con los sueños, ¿no? Si tú te levantas y no narras tus sueños, no se los cuentas a alguien o a ti mismo, ¿sí? No te vas allá en el transporte, en el carro, pensando qué fue lo que soñaste, o hay un evento y no lo hablas con nadie, pues eso cada vez se va perdiendo, ¿no? Muy en el sentido de Coco, de Remember Me, ¿sí? Cuando uno deja de pensar en las personas, el recuerdo se pierde. Cuando se deja de narrar la historia, la memoria se pierde porque no está dentro de nosotros, es algo colectivo. Bueno, además, la memoria podemos pensarla como una habilidad que se extiende fuera de nuestro propio cuerpo. Y los seres humanos siempre han usado las tecnologías. Yo creo que esto es uno de los atributos que nos ha permitido dominar este mundo y es poder utilizar las tecnologías que nos rodean, los artefactos, para, para recordar, ¿sí? Para transmitir recuerdos. Entonces usamos pinturas rupestres, usamos libros, piedras, tablas, dibujos, canciones, mitos, leyendas. Ahora utilizamos computadores, fotografías, videos, películas, redes sociales y todo esto se van volviendo prótesis de memoria, se van volviendo componentes externos de la memoria. Ya pocos de ustedes tienen diarios que les permitan organizar lo que han vivido. Sería bien interesante un estudio en el que se analizara cómo algunos trastornos mentales, principalmente depresión y ansiedad, están asociados a la pérdida de la habilidad de escribir las experiencias propias, ¿sí? De la pérdida del uso de diarios. Como ya no usamos diarios ni cartas para describir nuestras experiencias, perdemos sentido de las experiencias. Ya no recordamos lo que vivimos con esa intensidad de cómo se vivió. ¿Sí? Y por eso una de las mejores formas terapéuticas es escribir, ¿sí? Narrar, contar, dialogar. También funciona, cantar. Entonces los recuerdos en las diferentes sociedades humanas tienden a adoptar la forma de las tecnologías reinantes, ¿sí? En este caso, pues son recuerdos compartidos a través de redes sociales, ¿sí? Que esto también tiene sus pros y sus contras. Bien, mito número 5. La memoria son recuerdos. Bueno, ay, se nos cruzó acá también el sello. De momento y lo quito. Bueno, entonces, ¿cómo así que la memoria no son recuerdos? Me dirán algunos. Y aquí viene uno de los mayores errores del lenguaje popular. Y es que solemos en el lenguaje popular usar con la palabra memoria para referirnos a la memoria episódica, ¿sí? Al recordar eventos. Pero en realidad la memoria es mucho más que recordar, o por lo menos como se maneja en neurociencia cognitiva y en psicología cognitiva, en neuropsicología, es mucho más que recordar. Cuando en neurociencia cognitiva, neuropsicología o, o psicología cognitiva hablamos de memoria o de memorias, estamos refiriéndonos a diferentes saberes, a diferentes conocimientos. Cosas tan sencillas como un condicionamiento clásico, que es, recuerden el perro de Pablo, salivar ante la campana.
¿sí? Emocionarse porque uno ve a alguien. Algunos llaman a esto como los fundamentos de la memoria emocional, parpadear ante un sonido, la habituación, la sensibilización, a dejar de responder ante algo continuo como un perfume, una posición. Todo esto es considerado formas de memorias. Saber las cosas del mundo, los conocimientos del mundo, se consideran memoria semántica. Saber conducir un auto, caminar, hablar, incluso los heurísticos, pensar de forma como rutinaria, estructurada, también es considerado formas de memoria, memorias procedimentales, ¿sí? O algunos las llaman motoras, pero no son puramente motoras. ¿Sí? Entonces, a pesar de que en la vida cotidiana, cuando hablamos de memoria, por ejemplo, tengo problemas de memoria, no me estoy refiriendo a que se me olvidó manejar un auto. ¿Sí? Cuando yo digo, uy, voy a ejercitar mi memoria, no me estoy refiriendo a que voy a crear un condicionamiento aversivo. O digo, uy, yo tengo muchas memorias, no me estoy haciendo referencia a todo el efecto priming de primados que utilizan en el centro comercial para venderme productos. ¿Sí? No, o sea, cuando hablamos, por lo general se habla de memoria como recuerdos, pero tengamos en cuenta que es mucho más que eso. Que recordar es una de las formas más limitadas de los sistemas de memoria que tenemos los seres humanos y los animales. ¿Sí? Bien, entonces es una teoría inválida pensar que la memoria solo son recuerdos. Entonces aquí están, por ejemplo, con el modelo de Turing, que ya es un poquito viejo, que tiene como sus 30, 40 años. Entonces todas las divisiones o subtipos de la memoria. Mito número 6 está relacionado con el anterior y es pensar que la memoria tiene una duración y esto viene de los modelos clásicos de memoria de Atkinson y Shiffrin. Ya les dije que es un modelo caduco que ya no se debería utilizar. Así no funcionamos, no tenemos una memoria sensorial a corto y largo plazo y la división entre la memoria, a pesar de que el concepto se siga usando, el de corto y largo plazo, el de sensorial ya no se usa, a pesar de que se sigue usando el concepto de memoria a corto y largo plazo, y que lo corto y largo plazo se refiere a duración, no se diferencian por la duración. O sea, la diferencia entre de corto plazo y largo plazo no es el tiempo. No es que después de tanto tiempo siempre se pase a largo plazo, no, es en términos más de la función, de lo que se hace, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta publicación que no sé dónde la hacen, además cometen un error grandísimo y es que igualan la memoria de trabajo a la memoria de corto plazo y no es así, son dos conceptos diferentes, asociados pero diferentes, ¿sí? Y no voy a entrar acá en la diferencia entre memoria a corto y largo plazo. Pueden ver los videos sobre memoria. Por ejemplo, se propone que la memoria de corto plazo solo maneja de 6 a 8 bits de información. ¿Sí? Lo cual es, pues ya dije que no manejamos bits, que es un bit para el cerebro. En la teoría original se hablaba de chunks, que son como grupos de información, y ni siquiera de información, de palabras o de sonidos, ¿sí? Porque en realidad no, esto no es información, sino son eh, componentes sensoriales o sensoromotores. Entonces, por ejemplo, sílabas o sonidos de números, ¿sí? Entonces, o imágenes. ¿Y qué es 30 segundos? Falso, ¿sí? O sea, o sea, esto depende el nivel de foco atencional. Claro, entre más tiempo, más complicado mantener el foco atencional sin cambiarlo. Y bueno, y hay otra cantidad de mitos que están en este tipo de publicaciones. Entonces, esto es impreciso, incorrecto y desactualizado. Pensar que la memoria tiene una duración, por ejemplo, acá que la memoria a largo plazo es permanente, pues no, tampoco. Mito número 7. La memoria está en la sinapsis. Bueno. Y esto también parece como contraintuitivo, y es que acá hay algunas confusiones y hay unos usos excesivos y exagerados de teorías un poco clásicas, ¿no? Claro, los aportes de Donald Hebb son buenísimos, o sea, son impresionantes. Si no estoy mal, también tiene un premio Nobel por sus aportes sobre la plasticidad cerebral, sobre algo que se denominó el aprendizaje hebbiano, y es que definitivamente él aportó evidencias de que
Un par de neuronas, un conjunto de neuronas disparan juntas, ¿sí? De ahí viene las neuronas que disparan juntas se alambran, se cablean juntas. Entonces, cuando las neuronas tienen un funcionamiento excitatorio conjunto, tienden a fortalecer sus sinapsis, ¿sí? Y eso pues está explicado por unos procesos fisiológicos, principalmente de potenciación a largo plazo, ¿sí? Pues a largo plazo y también algún de plasticidad cerebral, ¿no? Cambios epigenéticos, producción de proteínas, bueno. Ese aprendizaje hebbiano es un fenómeno, ocurre, ¿sí? O sea, esa plasticidad hebbiana ocurre. Y esa plasticidad hebbiana se ha demostrado que esta es muy importante para el funcionamiento pues, de nosotros, de los animales con sistema nervioso central, ¿no? Que el cerebro depende enormemente de estos fundamentos de plasticidad cerebral. Y por lo tanto, aprender un laberinto en una rata está estrechamente relacionado con la capacidad de formar sinapsis. Si se le impide al animal formar sinapsis, que ocurra esta plasticidad hebbiana, esta fortaleza de la sinapsis hebbiana, el animal no es capaz de realizar o aprender ese laberinto. Y probablemente también hay fuertes indicios que en humanos, cuando se limita la plasticidad cerebral, impidiendo disparar conjuntas para fortalecer esta sinapsis, también se limita la capacidad de crear saberes, habilidades, bueno, conocimientos. Ahora, dar el salto a decir que ese es el fundamento de la memoria, pues no, sí, o sea, si no hay sinapsis, pues no hay memoria, porque es que la memoria no sucede en, o sea, los procesos de crear recuerdos, de aprender habilidades, de aprender conceptos, no suceden en el vacío, no suceden en un chakra. Claro que tienen que estar atados a los procesos biológicos del sistema nervioso central. ¿Sí? O sea, cuando yo digo que la memoria no está dentro de nosotros, tampoco no estoy negando de la importancia que tienen los procesos neurobiológicos. Sin esto no puedo crear, sí, pero es que no puedo vivir. Entonces, sin el aprendizaje hebiano simplemente no hay vida psicológica. Entonces, la plasticidad hebiana no solamente es el fundamento de la memoria, es el fundamento de la personalidad, de las emociones, es el fundamento de el desarrollo intelectual, de la inteligencia, de de toda la vida psicológica. Entonces, reducir que en la sinapsis está la información de la memoria ya es algo exagerado, ¿sí? Y pues ahí sí, yo sé que esto da para una pelea enorme con muchos neurocientíficos que lo ven de esa forma, ¿no? Que ven que en cada sinapsis hay información. Pues ya les dije, que me digan a qué se refieren con información, ¿sí? Uno. Y segundo, y que no es lo mismo lo que está en un computador, ¿sí? Y segundo, pues esto no es exclusivo de la memoria, sino de, de todas las funciones psicológicas humanas, ¿sí? Y decir que eso es importante no debería negar lo demás. Entonces el problema es que termino reduciendo yo a un fenómeno neurobiológico de plasticidad celular, algo tan complejo como es recordar, aprender y saber, que no es tan fácil. Mito 8. Otro que da para una polémica grandísima y es la memoria está en el hipocampo. Yo sé que esto lo enseñan en todos los cursos básicos de neuropsicología, neurología, neurobiología, neuroanatomía, ¿sí? Pero no es así. Primero, la memoria no es memoria episódica, ¿sí? La memoria que está relacionada con el hipocampo es la memoria contextual y memoria episódica. Segundo, el gol estándar de esto es el caso de HM, ¿sí? Esta persona que tenía epilepsia y que, como no la podían tratar, hace casi 100 años fue esto, entonces se le rebanó gran parte de su lóbulo temporal medial. Ojo con eso, no fue solamente el hipocampo, fue gran parte de su lóbulo temporal medial, incluyendo la corteza entorrinal e incluso algunas porciones más anteriores, ¿no? Del cerebro anterior basal.
núcleos sectales, si no estoy mal. Entonces, pensar que a él le extrajeron únicamente el hipocampo es un error. La cirugía fue mucho más invasiva, mucho más extensa. Hay personas con daño más restringido en algunos componentes o en todo el hipocampo o en algunos de los hipocampos y claro, tienen deficiencias de memoria, pero no pierden por completo la capacidad de crear recuerdos. Entonces, la capacidad de crear recuerdos no está solamente remitida al hipocampo, es un sistema mucho más extenso y el daño del hipocampo, aunque puede causar graves amnesias, no siempre. Hay personas con daño hipocampal. A mí me han escrito en el canal, mire, yo tuve por un ahogamiento, por lo que sea, una hipopsia o una cirugía, un daño hipocampal. Tengo problemas para recordar algunas cosas, para aprender algunas cosas, pero puedo funcionar en mi vida cotidiana y crear recuerdos y hablar con otras personas de lo que he vivido. Entonces, se vuelven mucho más imprecisos en sus recuerdos, pero no del todo los pierden, ¿sí? Porque el gran circuito de la memoria, pues tiene que ver con todos estos componentes del lóbulo temporal medial, ¿sí? Ese gran circuito de papés, entonces es algo mucho más complejo que el solo hipocampo, ¿no? Entonces, para que no reduzcamos memoria hipocampo y la memoria no está en el hipocampo y el hipocampo no es el sitio de la memoria. ¿Sí? Esas asimilaciones uno a uno en neurociencia son peligrosas, porque el hipocampo también participa en muchas más funciones, ¿no? Que solamente la creación de recuerdos. Algo relacionado con esto y es que la amnesia es la pérdida de la memoria, ya lo dije, la memoria es mucho más que la memoria episódica, por lo tanto, la amnesia solamente es la pérdida de la memoria episódica, no de toda la memoria, ¿sí? Entonces, personas con amnesia todavía mantienen saberes conceptuales, motores, corporales, bueno, emocionales, etcétera, ¿no? Y una extensión de esto es pensar que el Alzheimer es la enfermedad de la memoria o de la pérdida de la memoria, no siempre. Si bien es cierto que las formas de Alzheimer más famosas o del Alzheimer que más hablamos es como un trastorno en la memoria, por lo general el Alzheimer más común inicia como un trastorno de la atención más que de la memoria. Y en las fases más graves sí altera bastante la memoria episódica, anterógrada y retrógrada, pero hay formas de Alzheimer que no afectan tanto la memoria, sino que tienen afectaciones más en otras funciones como el lenguaje, por ejemplo, la percepción, la motricidad. ¿Sí? Bueno, mito 10. Hay memorias en el subconsciente. Esto es un mito inválido. Bueno, acá está otra vez se me pasó la animación, la cuadro de una vez. Bien, listo. Este mito de las memorias en el subconsciente, pues es un legado de las teorías principalmente psicodinámicas, freudianas en gran extensión. No conozco tanto de las teorías freudianas, no soy psicoanalista, entonces no voy a entrar en una polémica con esto. Simplemente les diré que en la actualidad, y desde neurociencias principalmente, y neurociencias cognitivas, está replanteado y rebatido enormemente el concepto de subconsciente. Sí, o incluso, pues, cuando hablamos de inconsciente no nos estamos refiriendo como a un lugar o a una estructura. Este modelo estructural de la mente freudiano está, pues, replanteado enormemente. Es interesante como historia, pero ya, ¿sí? Como seguir pensando que el modelo copernicano del sistema del universo, pues, aplica, ¿no? Pues no, pues chévere conocerlo como historia, pero ya, y tuvo un hito importante en el desarrollo de la ciencia, de la física y la astronomía, pero actualmente estas teorías ya no son vigentes, no deberían ser usadas, no deberían ser usadas para psicoterapia, ni para tratamientos, ni para evaluación, ni para diagnósticos, ni para coaching, para nada de esto, ¿no? Entonces, el subconsciente es un concepto problemático porque principalmente se refiere como a este lugar que no se puede acceder de forma consciente, como un desván, como un ático en el cual se almacenan las memorias eh, que no deberían salir a la luz porque son problemáticas, porque generan malestar, porque generan vergüenza, bueno, por la cultura, porque son aberrantes, ¿sí? Entonces, esto quedaría ya.
Y pues ahí está esa pregunta, no sé si la hizo o no, porque mucho de lo que se encuentra en internet no, pues no es preciso, entonces no sé si la hizo Freud, pero pues, tal vez sí. Y es a dónde van los pensamientos cuando es olvidado, o sea, si la hizo o no, pues, lo importante es como el sentido de la pregunta, ¿no? Y pues primero, los pensamientos no son cosas, ¿sí? Los pensamientos, bueno, no voy a entrar a definir pensamientos porque es otro problema, eh, pero como no son cosas, no van a ningún lado, ¿sí? Dejemos de pensar lo mental o lo psicológico como cosas que están dentro de uno. No, no hay una mente dentro de uno, no, ¿sí? Uno funciona, hay formas de funcionamiento que podemos llamarla pensar y esas formas de funcionamiento pues simplemente acaban cuando dejas de usarlas, cuando dejas de actuarlas, cuando dejas y después vuelven a existir cuando vuelves a tener esas formas de funcionamiento, ¿sí? Ese es como un campo de funcionamiento. Y en esa medida, entonces, los pensamientos y las imágenes y las ideas no se van a ningún lado, ¿sí? Y no hay un lugar donde estén ocultos. Y cuando uno tiene ideas o pensamientos o ha tenido experiencias dolorosas, avergonzantes, que generan culpa, que generan fuerte malestar, no se reprimen y se esconden en ningún lado, ¿sí? Que ese es el problema de estas teorías. Esto es inválido. Y uno atado con esto, el mito 11 ya falta poco, pueden ir pausando y después los van viendo, es los traumas son memorias reprimidas, ¿sí? O los traumas reprimen memorias angustiantes. Esto va a estar muy atado con las teorías psicodinámicas, ¿no? Y es el concepto de represión, ¿sí? Como que de alguna forma la mente inconsciente bloquea memorias traumáticas y no las deja salir a la luz, a la conciencia, ¿no? Como que nosotros estuviéramos encarcelados dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra mente, ¿sí? En algún lugar aquello que es problemático, que es avergonzante, ¿sí? La misma historia de memorias reprimidas. No. Y entonces cuando uno ha vivido un trauma, una experiencia traumática, que es complicado, a mí el concepto de trauma no me gusta. Yo trabajo, es mi campo de experticia, es donde investigo y publico, pero es experiencias adversas y principalmente de la niñez. Las experiencias adversas o experiencias de alto estrés o experiencias eh, amenazantes son eso, son situaciones que generan una alta activación de la respuesta de estrés, ¿sí? Que se perciben y se narran como desagradables. Pero cuando yo hablo de trauma, no sé si es una versión biomédica, si esto se mezcla con psicoanálisis, esto se mezcla con represión, esto se mezcla con traumatología, que no sé cómo puede una ciencia que se llame traumatología, y es un sancocho del cual es difícil sacar algo claro, coherente, consistente y eh, sólido desde la ciencia y neurociencias. ¿Sí? Entonces, los traumas, pues no son memorias reprimidas, pues porque en últimas son respuestas muy fuertes de estrés que pueden ser mantenidas a través del tiempo, reiteradas frecuentemente, con alta intensidad. Sí, como no es difícil delimitar el concepto de trauma, es mejor el de adversidad. Esto pues, se confunde ya con un mecanismo interno, ¿no? Como que el trauma, algo de adentro que, como un policía que está dándole palo a las memorias desagradables de abuso, de maltrato, de violencia, para que no salgan. Esto no es claro cómo es que funciona, ¿no? Y uno se encuentra con imágenes como estas que dan que casi que traumatizan, ¿no? Que generan esta situación bastante desagradable, ¿no? Entonces, signos, esto no sé cómo, o sea, y hay gente que trabaja con esto, que capacita, que atiende pacientes, que hace terapia, y terminan haciéndole mucho más daño. Si pensemos en niños, niñas que han vivido situaciones de violencia, de abuso sexual, de conflicto armado, vidas realmente difíciles
Y llegan a profesionales como estos y con tal vez con muy buenas intenciones, pero con una muy mala formación, terminan, por ejemplo, con la idea de que hay que sacar esto a la luz, de revictimizándolos, haciéndolos pasar experiencias todavía más difíciles, reactivando estas situaciones estresantes que no van a ningún lado, ¿no? Porque con la idea de que la terapia consiste en sacar a la luz la idea traumática o la memoria traumática para que se pueda analizar o se pueda aceptar, no, esto no funciona muy bien, ¿sí? Lo que hace es generar mucho más dolor y sufrimiento. ¿Sí? Además, esto desconoce toda la ciencia que hemos acumulado durante los últimos 20 30 años sobre cómo las experiencias adversas durante la niñez están generando cambios y sobre la salud física, la salud mental. ¿Sí? Decir que el trauma y una memoria reprimida es lo que genera baja autoestima, desconoce completamente cómo es que funciona la experiencia adversa en la niñez, cómo es que funciona la respuesta de estrés, cómo es que funciona la sobrecarga alostática, cómo es que funciona la neurobiología del estrés crónico, de la sobrecarga alostática, los cambios epigenéticos, sí, que están de fondo todo esto, y la variedad genética, ¿no? Entonces, y además ya de una vez criminaliza a las personas con experiencias adversas en la niñez o con traumas porque les pone un destino negro, sí, porque esto es casi que determinista, ¿no? Entonces, porque no reconoce cuáles son los mecanismos y cómo es que esto está funcionando, ¿no? Entonces esto es tremendamente fake, incorrecto, falso y problemático, ¿no? Y alguien me dirá, pero entonces, ¿qué pasa con la amnesia disociativa? Yo conozco una persona, a mí me pasó que iba en un auto, tuve un accidente, el avión, ¿sí? Y ya no me acuerdo de nada. Me cuentan que pasó esto, pero yo no me acuerdo de nada. Todos me dicen que yo me bloqueé, que grité, que salté, pero no me acuerdo de nada. Bloqueé. Entonces, si yo bloqueé el trauma o bloqueé la experiencia traumática. Y eso es impreciso, es un error, ¿no? El concepto de amnesia disociativa es el que aparece un poco más en los manuales técnicos en psicología y psicología clínica y psiquiatría. También tiene bastante polémica, por decirlo menos, pero bueno, digamos que sí hay alteraciones de la memoria, ¿sí? La memoria episódica, el recordar eventos, cuando se han experimentado situaciones altamente estresantes, amenazantes, principalmente que ponen en riesgo la vida. Esto principalmente sucede en personas con historial de también adversidad en la niñez, ¿sí? No es menos probable que una persona que no ha tenido experiencias adversas en la niñez, es decir, de maltrato, de violencia, de desnutrición, de conflicto armado, tenga trastornos disociativos de la memoria. ¿Sí? Pero bueno, entonces, sea como sea, ¿qué pasa durante el momento disociativo? Entonces, durante la amnesia disociativa, lo que pueden ocurrir, lo que nos muestra la neurociencia y las diferentes, por ejemplo, esta revisión sistemática es bien interesante, lo que nos muestra es que pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Durante la consolidación, es decir, durante el momento en el que se está formando las trazas de memoria para más adelante poder reconstruir el evento, pues pueden ocurrir dos cosas. La primera es que, y la más frecuente, es que haya un hipometabolismo, ¿sí? Y es que se inhiban, se bloqueen las, las regiones relacionadas con la formación de recuerdos y de la conciencia del aquí y del ahora. Por eso acá el precuneus y la corteza cingulada posterior, la corteza prefrontal, o sea, todo esto que se encarga de estar vigilando y haciendo la asociación entre lo externo y lo interno, cómo estamos, con lo cual nosotros hacemos la referencia entre dónde estamos. O sea, para generar una memoria necesitamos tener una referencia de el yo, de dónde estoy para crear ese recuerdo, ¿no? O por lo menos para crear los recuerdos narrativos que nos han enseñado a crear. Por eso es que eso también se demora unos añitos para que pueda suceder. Este circuito se estabiliza cerca de los 4 o 5 años, por eso antes de eso también es difícil tener recuerdos. Pero bueno, entonces, este circuito para formar recuerdos eh, se puede desactivar, se puede bajar su actividad por una reducción en la presión arterial y en la oxigenación. Hay personas que como respuesta a la situación tan eh,
amenazante, como un accidente, un abuso, se paralizan y su presión arterial se cae, se ponen pálidas, se bloquean, las piernas no les responden y se disocian, es decir, se van. ¿Por qué se disocian? Pues porque no llega suficiente sangre oxigenada a su cerebro, se baja el metabolismo del cerebro, ¿sí? Y en ese momento, pues no son capaces de crear cognición, memorias, pensamientos, también la atención, el arousal se cae al piso y si no tienes arousal difícilmente tendrás pensamientos y podrás fijar recuerdos. ¿Sí? También por eso es que se desactiva un poco la memoria, la red de saliencia, la red del arousal también, ¿no? Entonces, en otras personas puede ocurrir el otro polo, ¿no? Entonces, ya no es una hiperactividad parasimpática, o sea, un hipometabolismo, sino una hiperactividad simpática con un exceso de arousal, donde hay un exceso de cortisol también, y todo esto lo que impide es la formación de memorias episódicas y sí de memorias emocionales. Esto pues, también promovería un poco más el estrés postraumático, pero bueno. Esto podría pasar, ¿no? Por hipometabolismo o por hipermetabolismo de las regiones de la memoria o de las del estrés. En segundo nivel, entonces, o estás tan desactivado que no puedes crear recuerdos o estás tan activado que no puedes crear recuerdos. En cualquiera de las dos cosas, no creas recuerdos. Si no creas recuerdos, pues muy simple, no hay que recordar después. Y no hay forma de traer esos recuerdos que nunca creaste. ¿Sí? Bien, o sea, si no le diste control G, grave, ya eso no se creó. Eh, Ahora, algo que también puede suceder ya es cuando se trata de recordar, ¿no? Entonces puede ser que el alto malestar y también como el exceso de estar hipervigilando qué es lo que me está pasando y que tengo que controlarlo todo por el miedo, volver a entrar en un ataque de pánico o en una situación de altísima malestar y pérdida de control, pues puede hacer que inhibas los mecanismos de crear los recuerdos. ¿Sí? Y por último, lo que sucede, el reconocimiento, ¿no? Para reconocer si esa situación la has vivido o no la has vivido. Y por último, se desactivan las regiones relacionadas con recrear el recuerdo. Y si no puedes recrear el recuerdo, pues no puedes crear, no puedes saber qué recordaste. Bien, esas son lo que suele suceder. Lo que más ocurre es esto. En estas otras pueden haber como pequeñas, como recuerdos deformados, ¿no? Distorsiones en el recuerdo, más falsas memorias que amnesia como tal. Bien, relacionado con lo anterior, eh, ¿se pueden recordar las memorias perdidas? Y esto, pues, tenemos novelas, películas llenas de este tipo de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, la hipnosis, ¿no? Que entonces una persona que tiene una memoria reprimida y entonces con hipnosis o con una inyección de pentotal sódico, ¿sí? O de suero de la verdad, la puede sacar a la luz, ¿no? O que voy a entonces hacer que recuerdes esas experiencias de la niñez para saber quién era tu madre y tu padre, ¿no? Que lo vemos tanto como en las películas y demás. Eso no funciona, eso es falso, eso es fake. Y pilas con ese tipo de publicidades donde te venden productos para que reactives tus recuerdos perdidos, ya sea ayahuasca, yagé, inyecciones, hipnosis, movimientos oculares, sí, o técnicas de rememoración donde te permiten recordar cosas que supuestamente están reprimidas para que vivas en paz y para que, bueno, no sé, que yo recuerdes la clave del celular que se te perdió, pero eso no funciona, ¿sí? Eh, ¿Y qué es lo que puede estar pasando? Y es que cuando tú haces todas estas acciones, estás abriéndote a la posibilidad de sugestión. Entonces, lo que hacen todas estas actividades es que te vuelvas más sugestionable y por lo tanto eres más vulnerable para falsas memorias. Entonces, esto es falso. ¿Sí? No hay forma de recuperar memorias perdidas. La memoria fotográfica. ¿Sí?
Entonces, y aquí recordamos a nuestro querido Sheldon Cooper, que decía, yo tengo memoria idética, yo recuerdo todo y esto está enraizado en una cantidad de imágenes populares de saber pop y de distorsiones populares pop acerca de los trastornos del neurodesarrollo como el trastorno espectro autista y los tales SAVAN, ¿sí? ¿Sí? Entonces que hay ni personas que son muy malas para interactuar, pero que son buenísimas para recordar. Eso no es tan así, ¿sí? Y no toda la persona que tenga un diagnóstico de trastorno de espectro autista, ¿sí? El Asperger, que recuerden que ya no existe como diagnóstico, o sea, esas personas no necesariamente van a tener muy buena memoria una memoria para recordar detalles precisos, incluso del momento de nacimiento, como lo decía Sheldon Cooper, que recordaba cosas de bebé. Esto es completamente distorsionado y alejado de lo que es de las teorías de la memoria y de lo que sabemos cómo funcionan las memorias, ¿no? Y es impresionante que caigan estos errores una serie que le invirtió tanto dinero a la ciencia, ¿no? O sea, como a datearse en fórmulas y en conocimientos sobre física y en algunos tiempos hasta de psicología, ¿no? Y neurobiología. Pero esto sí es completamente mito, ¿no? Entonces, esto, claro, es de los mitos populares. Y entonces no hay una memoria fotográfica, no hay forma de quedarse con una imagen y de reconocer todos los detalles, ¿sí? O todos los pormenores de una imagen. Y tampoco hay, por ejemplo, entonces, pilas, porque por ejemplo estas personas como este señor Caldiwer, les ofrecen, dizque, estrategias para 10 pasos para recordar cualquier cosa súper rápido, ¿no? Entonces te van a estafar. O sea, el que se meta a un curso de estos te van a estafar. ¿Sí? Claro, hay estrategias mnemotécnicas, eso existe, pero nunca te van a hacer adquirir una memoria fotográfica. Y además, ¿para qué queremos tener una memoria fotográfica? O sea, las personas que tienen hipernesias, la hipernesia es un trastorno de la memoria. Por ejemplo, como en el trastorno obsesivo compulsivo o como en los trastornos eh, eh, ay, se me olvidó. Bueno, donde no puedes deshacerte de ciertas ideas. Sí, eso es bastante. Ah, el trastorno de estrés postraumático, ¿no? No te se vienen memorias que no puedes controlar. Entonces, el recordar demasiado puede ser bastante malo para muchos de nosotros, ¿no? Y además en la vida actual, donde tenemos tantos dispositivos y tecnologías que facilitan nuestra vida, ¿para qué queremos estar recordando tan? Pues recuerda lo importante, ¿no? Recuerda las experiencias que has vivido con tus seres queridos, cuéntalas, vive con tus amigos, pero hay datos que algunos dicen, no, bueno, me faltó incluir ese como mito, se puede ser nuestro mito 16 y estamos perdiendo memoria. No, eso va atado como el mito de la memoria de la inteligencia, ¿no? Que la generación de ahora son más brutos y no tienen inteligencia y tienen menos puntos de inteligencia que los papás. Pues obvio, obis, no es que los están evaluando con las pruebas de los papás. Si las personas de ahora tienen exigencias diferentes, se educan un poco diferente, saben hacer otras cosas, pues ¿cómo los vamos a aplicar los test que le aplican a sus papás? ¿No hay que van a salir como tontos? Lo mismo, si tú crees que, o sea, no es que ahora aprendamos menos cosas. Claro, yo me acuerdo cuando tenía 12, 14 años, tenía que aprenderme al menos 10 números de teléfono, ¿sí? Pero, y todos cargábamos una agendita de papel con números escritos, ¿no? Pero ahora tenemos celulares, entonces ya escasamente uno se sabe un número de teléfono y es el de uno, ¿no? Pero no es que aprenda menos cosas y tampoco es que entonces esa información, ese sea un espacio que se utilice para otras cosas, ¿no? Ahí me faltó poner el meme de intensamente. Oiga, qué cantidad de mitos en intensamente. El del elefante, donde entonces cada vez que uno aprende algo, saca algo. O el de los Simpsons, ¿no? Entonces que cada vez que yo aprendí algo, se me olvidaba algo, ¿no? No, así no funciona la memoria. No es que no es un espacio, no es que cuando yo aprenda algo saca otras cosas. Cerebro es lo bastante plástico como para permitirte crear conocimientos y saberes, ¿sí? O sea, tienes es que repetirlo, depende del tipo de saber, de historias que aprendas, ¿no? Pero las generaciones actuales no tienen menos memoria. Eso es falso. Y no han perdido la habilidad de recordar. Esto también es falso. Y tampoco existe la memoria fotográfica. Y el último mito, ya para terminar, este video que se alargó un poco, es el de la memoria muscular.
Y esto me lo han preguntado estudiantes y esto uno lo ve por todo lado y principalmente en videos, TikToks y publicaciones de fitness y de entrenamiento muscular, de corporal y físico, ¿no? Y también hace parte de la cultura pop, ¿sí? Como acá en The Office. Entonces, y es tan ridículo como esto, ¿no? Ponen un cerebro en un músculo. O sea, hay metáforas y de las metáforas que más me causan a mí, no sé si en algunos momentos gracia, en otros momentos cuando personas que tratan de engañar a otros me das mal genio y es pensar que el cerebro es un músculo, pues, decir, entrena tu pensamiento, tu memoria como un músculo, brain gym, falso. O pensar que los músculos son cerebro. Pues tampoco, cada tejido tiene fisiología y anatomía y funcionamiento de ese tejido. Ni el estómago es un cerebro, ni tenemos un cerebro en el estómago, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, nada, los músculos no tienen memoria, por lo menos no como nosotros, o sea, en términos de la memoria, la que estamos hablando en seres humanos, en términos de aprender cosas, de recordar cosas, de saber cosas, conceptos, ¿sí? Los músculos simplemente son fibras que tienen otra fisiología y sirven para otras cosas. Claro, acá hay una confusión de dos fenómenos. Un fenómeno es un fenómeno de adaptación muscular y es personas que han tenido cierto entrenamiento, pero eso tiene que ver más con el funcionamiento del tejido y de las fibras y de la epigenética de esas células musculares. Entonces fácilmente pueden recobrar, no sé si el tono muscular o la capacidad aeróbica o lo que hacen esos músculos, no soy experto, ¿sí? Pero sí sé que eso funciona. Entonces, personas que han estado involucradas en actividad muscular, en fortalecimiento muscular, en entrenamiento muscular, y dejan de hacerlo, después cuando vuelven y lo retoman, pueden rápidamente volver a un estado deseado, mucho más fácil que personas que no, más por algo de la fisiología propia del tejido, no por algo llamado memoria muscular. Eso no es memoria. Y la epigenética no es memoria, ni es memoria genética y la memoria no se traspasa, por lo menos con los genes de una generación a otra, como algunas personas ahora lo están proponiendo para hablar de memorias transgeneracionales en términos epigenéticos y que entonces dan apoyo a estas teorías locas de que una generación, las deudas emocionales entre generaciones que se pagan, bueno, esta tontería. Y la otra forma, como se confunde la memoria muscular, es con memoria procedimental, y es el saber hacer cosas, es la memoria para procedimientos. Cuando uno aprende por repetición a hacer algo, por ejemplo, a montar bicicleta, claro, las estructuras de las que dependen esos saberes, como ganglios basales, cerebelo, generan unas sinapsis muy robustas, de tal forma que es fácilmente recuperable ese saber. Pero eso no es memoria muscular, eso se llama memoria procedimental, ¿sí? Que es diferente. Bien, entonces esto también es fake. Bueno, mis estimados. Gracias por los que llegaron hasta el final. Pueden dejar un comentario, pueden sobre qué otros mitos sobre la memoria, preguntas sobre la memoria tienen. Permítame saber si alguno llegó hasta este minuto diciéndome, lo logré. He acabado de dañar tu memoria. Les mando un abrazo y hasta pronto. Chao.